Hoy quiero compartir una palabra que la he titulado, como no podía ser de otra manera, el bautismo en agua. Hoy vamos a hacer un bautismo, vamos a bautizar 3 personas, así que hoy toca predicar acerca del bautismo en agua, porque al final de esta prédica, como digo, vamos a bautizar estas 3 personas que han sido discipuladas y entrenadas y ya tienen claro lo que significa servirle a Dios como Dios manda, no como a la persona le parece, ¿verdad? El bautismo en agua, hermanos, es un simbolismo de lo que sucede espiritualmente en la vida de la persona que se bautiza. Es una representación exterior de algo que ha sucedido interiormente, ¿verdad? Cuando la persona es sumergida completamente dentro del agua, se está representando la muerte de Jesucristo y también se está representando la muerte de la persona al mundo, la muerte de la vida de pecado, ¿verdad? Cuando la persona que se bautiza entra en las aguas y se sumerge dentro del agua, pues significa muerte. ¿Muerte a qué? A la vida de pecado. Si morimos con Cristo, es evidente que vamos a resucitar con Él. Tenemos que identificarnos con Jesucristo. Así que cuando la persona es sacada del agua, está representando la resurrección, porque la muerte y la resurrección pues son 2 realidades que están ahí. La muerte viene primero y después viene la resurrección. Así que cuando la persona es sacada del agua, se está representando la resurrección de Cristo y la resurrección de la persona para vivir una vida nueva, conforme al propósito de Dios. Si tienen su Biblia a mano, espero que sí, tenganla preparada para que puedan seguir los textos que les voy citando. Vamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10, para que veamos, ahí se nos habla claramente acerca de lo que significa el bautismo, del simbolismo del bautismo. Aleluya. Dice así, Romanos 6, verso 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Claro que no. ¿Cómo vamos a perseverar en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos en él? Ayúdeme. Y cuando yo haga una invitación a que aporten ustedes el resto del contenido del texto, pues ustedes lo leen. Dice otra pregunta en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice? Hemos sido bautizados en su muerte, claro que sí. Al bautizarnos en Cristo Jesús, es decir, hemos sido bautizados en su muerte. El verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte al pecado, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Claro que sí, para eso es bautizarnos, para decir, bueno, ya se acabó la vida de pecado, a partir de ahora se abre un capítulo nuevo en el que voy a tomarme las cosas de Dios en serio. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Claro, aceptamos la muerte y también la resurrección. Y si morimos con Cristo, ¿qué más dice? Creemos que también viviremos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué más dice? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, claro que sí. ¿Quiénes son las personas que deben ser bautizados?
Solamente las personas que de verdad quieren vivir una vida nueva, una vida de santidad, una vida de fe, una vida de obediencia. Solo las personas que se quieren comprometer con Dios, solo las personas que van en serio con Dios, esos son los que se deben bautizar. Los que no quieren tomarse las cosas de Dios en serio, mejor que no se bauticen, porque ¿para qué? Para hacer una hipocresía. Solamente las personas que se arrepienten de su vida de pecado son las que deben dar ese paso de fe. Y los primeros registros de bautismos en agua en el Nuevo Testamento los tenemos en el Evangelio según San Mateo. Me gustaría que todos estuvieran ahí en San Mateo capítulo 3 para ir leyendo ese lindo capítulo que de verdad contiene tantas enseñanzas y es tan claro y tan contundente, donde dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Este pasaje de Mateo, hermanos, vemos varias cosas grandes verdades dignas de ser explicadas claramente. Lo primero que vemos en el versículo 1 es que Juan el Bautista es el mensajero, el precursor que vino antes de Jesucristo, preparando el camino, preparando el corazón de las personas para que recibieran a Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, que muy pronto haría acto de aparición. Y la palabra más fuerte, la palabra que más fuerte suena del mensaje de Juan el Bautista, esa palabra se llama arrepentíos. La vemos en el versículo 2. Fíjate cómo se va directo al grano y diciendo: arrepentíos. Lo primero que dice, que predicaba Juan, es arrepentíos, porque Jesucristo viene, no los puede encontrar a ustedes en pecado, tienen que arrepentirse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, y para nosotros también el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que vivir arrepentidos de todo tipo de pecado. En el verso... O sea, la palabra más fuerte es, como decía, arrepentíos, ¿verdad? El arrepentimiento es lo más importante, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, de nada sirve bautizar a la persona. ¿Qué sucede cuando se bautiza a una persona sin que esté verdaderamente arrepentida? Pues lo que sucede es muy sencillo. Metes un pecador seco dentro del agua y lo sacas mojado, pero ahí no ha habido ningún cambio. Ahí es un rito, una ceremonia que tiene apariencia de cristianismo, pero no sirve para nada, porque la persona no ha experimentado ningún cambio. Lo importante es que la persona que se bautiza esté decidida a vivir en santidad para Dios. No es solo cumplir un rito, porque eso sería ritualismo, ¿verdad? En la Iglesia Católica se practica mucho el ritualismo, los ritos, las ceremonias. Y cuando nace un bebé en una familia católica, dice: bueno, ya lo bauticé. Cuando tiene 6 o 7 años, dice: ya hizo la primera comunión. Cuando tiene 13, 14, dice: ya lo confirmé. Y cuando tiene 20 o 20 y algo, dice: ya lo casé. Entonces es ceremonialismo puro y duro. Y la gente, los católicos, van a la iglesia solamente en estas ocasiones, para el nacimiento del bebé, para la primera comunión, para la confirmación, para la boda, para el entierro y cosas así. Fuera de ahí ya no hay cristianismo. Eso se llama ceremonialismo puro y duro. Pero la Biblia dice claramente que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua, es decir, bautizar a la persona, y del Espíritu. Tiene que tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aleluya. En el versículo 3 y 4 dice: pues Juan el Bautista sigue diciendo, hablando de Jesucristo: este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto. ¿Qué más dijo? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él viene, hay que de verdad estar preparado. Y Juan, dice la palabra, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre.
Entonces Juan habla y presenta a Cristo en su mensaje. Cristo es el Salvador del mundo, ¿verdad? No predicamos una religión, predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Y también si nosotros morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Juan el Bautista era un hombre que hablaba muy claro y él ponía el foco donde verdaderamente es importante. Juan el Bautista no andaba dándole halagos verbales a la gente como hacen muchos predicadores, adulando y dándole halagos a la gente, sino que Juan hablaba claro y directo. Pero muchos predicadores hoy en día lo único que hacen es darle halagos a la gente y exaltar el ego y el humanismo de la gente. Le dice, tú eres un campeón, tú vales mucho para Dios, Dios te va a utilizar de una manera grande, impresionante, y empiezan a echarle piropos a la gente y la gente se le sube el orgullo. Pero Juan no, Juan el Bautista iba directo al grano y su mensaje se puede resumir en una sola palabra. ¿Cuál era la palabra? Arrepentíos. Ese es el mensaje. Hoy más que nunca antes hay que predicar el arrepentimiento, porque el pecado ya se ha normalizado socialmente y ya es visto hasta por muchos cristianos y cristianas como algo normal. Todo el mundo lo hace, dicen. Y es normal, entre comillas lo de normal, es normal que la gente viva en unión libre, sin casarse. Como han venido varias personas a mi oficina, dicen, no, él es mi pareja. Otra vino y dice, no, yo vivo con mi novio. Ya eso es normal, ya la sociedad se ha degradado tanto desde el punto de vista normal que ya ni se casan, sino se ponen a convivir y aquí paz y en el cielo gloria, se creen. Es normal también ver centenares de homosexuales y de lesbianas celebrando el Día del Orgullo. Antes eso era una vergüenza, hace 50, 60 años atrás eso era una vergüenza, un homosexual, se tenían que esconder, pero ahora ya han salido, como dicen ellos, del armario y quieren manifestar su orgullo. Y es normal ver el destape en las playas y la desnudez que hay hoy en día. Es normal que las mujeres vayan enseñando las nalgas, los pechos, los ombligos. Y personas que dicen ser cristianos y cristianas se dejan llevar por ese estilo de vida mundana. En lugar de luchar en contra de toda influencia y de toda inmoralidad, se dejan arrastrar por ella. El otro día estaba viendo el telediario y salió una mujer famosa aquí en España, que ella canta muy bien, salió frente a una multitud de seguidores, ella se desnudó de mitad para arriba, se quitó el sujetador y empezó a bailar allí con sus pechos al aire. Según ella dice que lo hacía para darle honra y para darle honor a la mujer. Digo yo, pero es que están ya fuera de toda normalidad. Ya no saben lo que es dignidad, no saben lo que es honra, ya más bien lo que está haciendo es trayendo vergüenza. Juan el Bautista no era un predicador presumido, hermanos. Juan el Bautista no andaba por ahí con su gran coche de marca, con guardaespaldas para cuidarle las espaldas, con un reloj de oro, o con una mansión, o con restaurantes de lujo, con muchos sirvientes para llevarle la maleta. El versículo 4 describe claramente la vida de Juan, de este capítulo que estamos leyendo de Mateo 3. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida dice que era, ¿qué cosa dice que era? Todo junto, langostas y miel silvestre. Esa era la comida, la vestidura y la comida. Vestía con pelo de camello, su comida era langostas, lo que nosotros llamamos ahí saltamontes, ¿verdad? Pues eso era lo que Juan comía y vivía ahí en el desierto. Y Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer no había otro tan grande como Juan el Bautista. Fíjense cómo Jesucristo lo respalda, su vida, su ejemplo. En los versículos 5 al 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran, ¿qué dice?
bautizados por él, ¿dónde? En el Jordán. ¿Y qué hacían? Confesaban sus pecados, allí públicamente: soy un pecador, soy una prostituta, soy un ladrón, soy un borracho, me arrepiento y quiero darle un cambio, una nueva vida. Una multitud de personas se bautizaban confesando sus pecados, que eran pecadores y que querían prepararse para recibir al Señor Jesucristo. Y miren qué cosa, en medio de esa multitud, en el versículo 6 dice: y eran bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Y en el verso 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, miren qué palabras más dulces y más bonitas les decía, ¿verdad? ¿Qué halagos? No, de halagos nada. ¿Qué les decía? Generación de víboras. Vaya, bienvenida. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas mismas piedras. Así que en medio de esa multitud que venían a bautizarse, en medio de esa multitud se están colando los fariseos y los saduceos, que eran personas que, como todos ustedes y yo sabemos, vivían una doble vida. Ellos eran unos falsos, eran unos hipócritas religiosos. Ellos no estaban arrepentidos de sus pecados, pero se estaban colando y se estaban metiendo ahí en medio de esa multitud que sí que confesaba sus pecados. Pero esta gente, estos fariseos, fariseos y saduceos, ellos no estaban confesando sus pecados. Por eso Juan le habla con contundencia y con dureza. Pero también ellos se quieren bautizar. Fíjate qué cosa, también ellos quieren ceremonialismo. Ellos pensaban: otra ceremonia, pues venga, nosotros la cumplimos. Ceremonialismo puro, para aparentar que son gente de Dios, porque ese era su estilo de vida. Hipocresía, siempre todo eran falsedades, hipocresías y apariencias. Y nosotros sabemos, hermanos, que la hipocresía, el aparentar que uno es cuando realmente no es, eso es una abominación delante de los ojos de Dios. No podemos andar aparentando lo que no somos. Ahí lo vemos claramente. Juan le habla directo a estos escribas y fariseos: no se piensen ustedes que por el hecho de ser hijos de Abraham y por decir: somos descendientes de Abraham, el padre de la fe, ya nosotros vamos para el cielo, da igual lo que hagamos. No, de eso nada. Arrepentíos, le dice Juan a los que no se jactaban, y también a los que se querían bautizar sin arrepentirse. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de estas mismas piedras. Demuestren por su fruto que de verdad están arrepentidos. No vengan aquí para aparentar. En otras palabras, eso es lo que Juan le estaba diciendo a estos fariseos, escribas. Demuéstrenlo con sus frutos, con sus hechos. Déjense de tanta falsedad y de tanta hipocresía, y no anden por ahí dándose golpes de pecho, creyendo que por el hecho de ser descendientes de Abraham ya van directamente para el cielo. De eso nada. Así que no te salvas por haberte bautizado en agua o por haber nacido en una familia cristiana. Esto para los cristianos de hoy en día. Porque usted haya nacido en una familia cristiana no es que ya va para el cielo directamente. No, ni tampoco por haberse bautizado. Claro que hay que bautizarse, pero no por bautizarse ya vas para el cielo. Vas para el cielo si de verdad estás viviendo una vida de consagración para el Señor, una vida nueva. Te salvas si vives arrepentido de tus pecados y entregado al Señor todos los días de tu vida. Si no, no. Y el Señor le dice, a través de Juan, el Señor le habla a toda esta gente que están yendo a ser bautizados por Juan. Dice en el verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, ¿qué dice? Todo árbol que no da buen fruto, cortado y echado en el fuego. Toda persona que no da buen fruto, no está hablando de árboles, sino de las personas que no dan fruto. Claro que se pone el símil de los árboles, pero toda persona que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Frutos, evidencias, hechos del cambio de vida,
Porque muchos supuestos cristianos ya se fueron para el infierno porque vivían un falso cristianismo. Los que viven un falso cristianismo pueden engañar a las personas, pero a Dios nadie le puede engañar. Dios sabe si tú eres un cristiano auténtico o si eres un cristiano de apariencia. Si hay algo que Dios detesta, es la hipocresía. La hipocresía, el aparentar por fuera ser santo y por dentro ser un pecador lleno de envidia, de malicia y de maldad. Tenemos que ser auténticos cristianos por dentro primero y después también por fuera. Amén. La Biblia lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano está compuesto de esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, el alma, el cuerpo, todo tiene que ser santo, irreprensible, y estar ahí esperando en esa actitud de santidad todos los días de la vida hasta la venida del Señor. Otra cosa más, después del bautismo, en el versículo 11, después del bautismo en agua, viene el bautismo en el Espíritu Santo. Miren, lo dice ahí el Señor Jesucristo. Es decir, lo dice el apóstol Juan el Bautista, pero es una promesa del Señor. Él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿qué dice? Es más poderoso que yo. ¿Y qué más dice? Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Si usted todavía no ha sido bautizado, lleno hasta rebosar, que llora de gozo, que siente ríos de agua viva, propóngaselo, empiece a buscar de Dios, dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero sentir ríos de agua viva, porque el cristianismo no es una ceremonia pura, una ceremonia muerta o vacía. El cristianismo tiene que ser un sentimiento vivo dentro de nuestro corazón. Tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando de verdad nos metemos en serio con Dios, entonces la vamos a sentir. Ríos de agua viva correrán por nuestro ser. Así que el tema del bautismo del Espíritu Santo es otro bautismo espiritual, donde Jesucristo es el bautizador. Hoy yo soy el bautizador y bautizo a 3 personas en el agua, pero cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo es Jesucristo el que sumerge a la persona en el Espíritu Santo, el que lo llena del Espíritu Santo. Yo la puedo bautizar en agua para arrepentimiento, dijo Juan, pero el que viene detrás de mí, que es Jesucristo, Él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que hay que anhelar y desear ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. En el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra vez está hablando de personas, no está hablando de la paja, de esos vegetales, está hablando de personas. Así, aquí se nos exhorta a todos nosotros a prepararnos rápido, antes que sea demasiado tarde. Y en los versículos 13 hasta el 17, aquí tenemos el registro del bautismo de Jesús en el río Jordán. Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán y miren lo que sucede. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo es eso? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz de los cielos? En quien tengo complacencia, ¿verdad? Ahí vemos la Trinidad, ¿verdad? La voz
del Padre, diciendo, ese que está ahí en el agua es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Vemos a Jesucristo siendo bautizado en agua y vemos también el Espíritu Santo que en forma de paloma. Esto para aquellos que son unitarios, que dicen que no, que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo al mismo tiempo. Eso es una mentira. Hay 3 personas en la Trinidad. Y Juan, aquí vemos que se sentía indigno de bautizar a Jesús, ¿verdad? Él decía, en todo caso sería Jesús quien me tendría que bautizar a mí. Pero Jesús, a pesar de no tener pecado y de ser puro y santo, se sometió al bautismo de Juan. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser bautizados? Aquellos que todavía no han dado ese paso, necesitan dar ese paso de ser bautizados. Los cielos se abren para bendecirnos, los cielos se abrieron para bendecir al Señor Jesucristo cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Así que obedecemos a Dios y damos los pasos de fe en la dirección correcta. Hay muchos caminos que al hombre le parece que son derechos y dice, no, yo creo que por este camino yo voy bien. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, ya voy terminando, mire lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, vamos a decirlo todos juntos, Proverbios 14, 12, ¿cómo dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es verdad. Así que el hombre se autoengaña a sí mismo, dice, no, yo creo, yo pienso, a mi parecer yo voy bien por aquí. No, ese es el camino que a ti te parece que es derecho, pero el final de ese camino es camino de muerte. El bautismo de bebés también es antibíblico. El bautismo que se hace en la Iglesia Católica de los bebés es antibíblico por 2 grandes razones. Primero que nada, porque un bebé no tiene pecados, está en un estado de inocencia, no conoce lo que es el pecado. Y la segunda razón es que no entiende nada. No se le puede decir a un bebé que se arrepienta porque no entiende. Y también la forma bautismal que se hace en la Iglesia Católica por aspersión, echándole un chorrito de agua en la cabeza al bebé, eso también es antibíblico. Hay que sumergirlo completamente como vamos a hacer hoy con estas 3 personas. Y otra forma incorrecta también de bautizar es hacerlo solo en el nombre de Jesús como hacen los unitarios. Hay un grupo de evangélicos que se les llama los solo Jesús o los unitarios y ellos solo bautizan en el nombre de Jesús. Omiten al Padre y omiten al Espíritu Santo, porque ellos dicen que Jesús es Padre y es Espíritu Santo y es Hijo a la vez. Ellos no creen en un Dios trino. Nosotros sí creemos en un Dios trino porque eso es lo que revela la Escritura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso aparece en montones de pasajes de la Biblia. Jesucristo es Dios con nosotros y Él, el Señor Jesucristo, fue el que ordenó. Nadie tiene más autoridad que el Señor Jesucristo para decir la fórmula correcta del bautismo. Y la fórmula correcta del bautismo la tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló a los apóstoles, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a decir todos juntos el verso 19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos como, otra vez, en el nombre del Padre. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Hay alguien más grande que Jesucristo para poder anular esa fórmula? Claro que no. Entonces esa es la fórmula correcta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que había un sacerdote llamado Sabelio en el 3er siglo, que nació en un lugar llamado Ptolemaida, y él fundó lo que se conoce como el sabelianismo. Sabelianismo, que viene a ser la falsa doctrina de Sabelio, que es la que practican los unitarios o los solo Jesús. Sabelianismo es lo que ellos hacen, es decir, creen que solo hay una persona
en la Trinidad y que esa persona es Jesucristo, que Jesucristo a la vez que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. El bautismo en agua es necesario también. Ya termino llevándoles al Evangelio según San Marcos capítulo 16 y versículo 16, donde dice: el que creyere, todos juntos vamos a leerlo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de claro, ¿verdad? El bautismo en agua es la puerta de entrada a la iglesia del Señor. Cuando una persona se bautiza, hermano, está dando testimonio público de que ha decidido ser cristiano o cristiana, si es una mujer, y de todo corazón. Y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. 3 personas que van a subir aquí para dar testimonio público de su fe en Cristo, y por eso se bautizan en el día de hoy. El bautismo es algo parecido también a una boda entre un hombre y una mujer. Cuando se casan 2 personas, un hombre y una mujer, hacen un pacto de fidelidad delante de Dios y delante del pastor, y a partir de ese pacto los 2 son una sola carne. Y a partir de ese pacto también cambian su estado social. A partir de ese pacto ya no son solteros, ahora son casados y están comprometidos el uno con la otra y la otra con el uno. Lo mismo es el bautismo, es un pacto en el que la persona que se bautiza ya entra a formar parte de la esposa del Cordero, de la iglesia. Amén. Así que no bautizamos a las personas sin que antes reciban las enseñanzas de la sana doctrina de la Biblia. Y cuando una persona da el paso para bautizarse, ya debe estar bien enseñado. Así que, hermanos, sobre el compromiso que una persona recién bautizada contrae con Dios, ya entra a formar parte de la iglesia del Señor. A partir de que la persona se bautiza, puede tomar la Santa Cena, y antes de tomar la Santa Cena siempre se hace un examen de conciencia para revisar nuestra vida, para ver si hay algún pecadillo oculto por ahí, para arrepentirnos y vivir el resto de la vida en santidad, porque eso es lo que Dios espera, que vivamos en santidad todos los días de la vida, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Así que hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy.